Viviana Montes arrugó su currículum y lo dejó caer al suelo mojado. Llegas empapado, sucio y tarde. ¿Crees que Sterling & Partners contrata mendigos? Emiliano apretó los puños, sintiendo el agua helada escurrir por su espalda. En 72 horas, Viviana estaría temblando frente al director general de Blackwood Capital, mientras el mendigo firmaba un contrato que 200 candidatos de Harvard habían suplicado durante meses. Lo que ella no sabía, la mujer desconocida que él cargó 6 cuadras bajo la tormenta, era la hija del hombre más poderoso del país. Emiliano Fuentes despertó a las 5 de la mañana en el pequeño departamento que compartía con su madre en las afueras de la ciudad. El lugar apenas tenía 40 metros cuadrados, una habitación donde dormían ambos separados por una cortina de tela gastada, un baño diminuto con azulejos agrietados y una cocina que también funcionaba como sala. Las paredes mostraban manchas de humedad que habían resistido 3 capas de pintura barata, y el techo tenía una gotera en la esquina que obligaba a colocar un balde cada vez que llovía. Se levantó en silencio para no despertar a doña Carmen, quien había llegado exhausta a las 11 de la noche después de limpiar oficinas durante 14 horas. A sus 52 años, las rodillas de su madre crujían cada mañana como protesta silenciosa contra décadas de trabajo físico. Emiliano la observó dormir por un momento, notando las arrugas profundas que surcaban su rostro y las manos ásperas que descansaban sobre la almohada remendada. Caminó descalzo hacia el baño, evitando el tablón de madera que siempre rechinaba junto a la puerta. Se miró en el espejo roto que reflejaba su imagen fragmentada y respiró profundo. Hoy era el día. Después de enviar 243 currículums durante 8 meses, finalmente había conseguido una entrevista en Sterling & Partners, una de las firmas de consultoría más prestigiosas del país. El traje que colgaba detrás de la puerta había pertenecido a su padre antes de que abandonara a la familia cuando Emiliano tenía 9 años. Doña Carmen lo había guardado durante 15 años en una bolsa de plástico con naftalina, esperando el momento indicado para entregárselo a su hijo. La noche anterior había pasado 3 horas ajustándolo con sus propias manos, achicando la cintura y acortando las mangas para que le quedara presentable. Emiliano abrió la llave del agua fría, la única que funcionaba, y se duchó rápidamente. El calentador se había descompuesto hacía 2 años y nunca pudieron pagar la reparación. Había aprendido a ducharse en menos de 4 minutos sin importar la temporada. Mientras el agua helada golpeaba su espalda, repasaba mentalmente las respuestas que había preparado para la entrevista. Salió del baño tiritando y se vistió con cuidado. La camisa blanca estaba impecable gracias al almidón casero que su madre preparaba con agua de arroz. El traje gris oscuro olía ligeramente a naftalina, pero confiaba en que el aroma se disiparía durante el trayecto. Los zapatos negros habían sido lustrados la noche anterior hasta que pudo ver su reflejo en ellos, aunque la suela del izquierdo tenía un agujero que había cubierto con cartón. En la cocina encontró un plato tapado con una nota escrita en la letra temblorosa de su madre. «Hijo, hoy el mundo va a conocer lo que yo siempre supe. Estoy orgullosa de ti, mamá». Debajo del papel había 2 huevos revueltos con una arepa y un vaso de jugo de naranja. Emiliano sintió un nudo en la garganta al ver que su madre había gastado parte de su escaso presupuesto en naranjas frescas. Desayunó en silencio mientras revisaba por última vez la carpeta con sus documentos. Tenía su currículum impreso en papel de buena calidad que había comprado con el dinero de 3 semanas de tutorías particulares. También llevaba copias de sus calificaciones universitarias, donde destacaba un promedio de 9.8 sobre 10, el más alto de su generación en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Pública Estatal. Lo que su currículum no mostraba
era que había trabajado desde los 14 años para ayudar a su madre con los gastos. Había sido empacador de supermercado, repartidor de periódicos, mesero nocturno y durante los últimos 3 años había dado clases particulares de matemáticas y estadística a estudiantes de preparatoria. Todo mientras mantenía sus calificaciones perfectas y participaba en cada concurso académico disponible. Su teléfono mostró las 6 de la mañana. La entrevista era a las 9. Pero el trayecto en transporte público tomaba casi 2 horas desde su barrio hasta el distrito financiero donde se ubicaban las oficinas de Sterling and Partners. Prefería llegar 1 hora antes que arriesgarse a cualquier imprevisto. Antes de salir, entró silenciosamente a la habitación y besó la frente de su madre dormida. Ella murmuró algo incomprensible y sonrió sin abrir los ojos. Emiliano susurró un «gracias por todo» que ella probablemente no escuchó, y salió del departamento cerrando la puerta con extremo cuidado. El barrio donde vivían despertaba lentamente. Los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos. El olor a café recién hecho se mezclaba con el humo de los camiones que transportaban mercancía. Emiliano caminó las 8 cuadras hasta la parada del autobús con la carpeta protegida bajo su brazo. Mientras esperaba, observó el cielo. Algunas nubes grises se acumulaban en el horizonte, pero el pronóstico del tiempo había indicado solo 20% de probabilidad de lluvia. Decidió no preocuparse. Nada iba a arruinar este día. Nada. El autobús llegó repleto como siempre. Emiliano logró subir y encontrar un espacio donde mantenerse de pie sin arrugar demasiado su traje. El trayecto transcurrió con la lentitud característica del transporte público en hora pico. Emiliano cambió de autobús 2 veces y tomó el metro durante 4 estaciones, siempre protegiendo su carpeta como si contuviera un tesoro invaluable. A las 8 de la mañana, cuando salió de la última estación del metro en el distrito financiero, las nubes grises habían cubierto completamente el cielo. Caminó por las calles impecables de aquella zona que parecía pertenecer a otro país. Los edificios de cristal se elevaban hacia el cielo como monumentos al poder económico, sus fachadas reflejando las nubes amenazantes. Hombres y mujeres en trajes perfectamente cortados caminaban con prisa, hablando por teléfonos que costaban más que 6 meses del salario de su madre. Emiliano se sintió como un intruso en un mundo que no le pertenecía. Sterling and Partners ocupaba los pisos 22 al 27 de la Torre Meridian, un rascacielos de 40 plantas con entrada de mármol italiano y guardias de seguridad en cada acceso. Emiliano se detuvo frente al edificio y respiró profundo. Faltaban 45 minutos para su entrevista. Había planeado entrar, registrarse en recepción y esperar tranquilamente mientras repasaba sus notas. Pero el destino tenía otros planes. El primer trueno resonó como un disparo de cañón sobre la ciudad. Emiliano miró hacia arriba y vio cómo el cielo se había tornado casi negro en cuestión de minutos. Antes de que pudiera buscar refugio, las primeras gotas comenzaron a caer. No era una lluvia normal. Era como si alguien hubiera abierto una compuerta en el cielo, liberando toda el agua acumulada durante semanas. Emiliano corrió hacia un toldo cercano, pero ya era tarde. En segundos, su traje heredado estaba empapado. El agua escurría por su cabello, por su rostro, empapando la camisa que su madre había almidonado con tanto cariño. Miró su carpeta con horror, pero al menos los documentos dentro de la funda plástica parecían haberse salvado. Se quedó bajo el toldo de una cafetería cerrada, viendo cómo la tormenta convertía las calles en ríos improvisados. El agua arrastraba basura, hojas, paraguas rotos, abandonados por transeúntes que habían corrido a refugiarse. Los minutos pasaban y la lluvia no cedía. Emiliano comenzó a sentir pánico.
Eran las 8:20. Todavía tenía tiempo, pero no podía presentarse a la entrevista en ese estado. Fue entonces cuando la vio. A media cuadra de distancia, una mujer joven luchaba por mantenerse de pie. Llevaba un vestido azul que la lluvia había pegado a su cuerpo y cojeaba visiblemente, apoyándose en la pared de un edificio. Emiliano entrecerró los ojos para ver mejor a través de la cortina de agua y notó que uno de sus tacones se había roto, dejándola descalza de un pie sobre el pavimento mojado. La mujer intentó dar otro paso y cayó de rodillas sobre el asfalto. Nadie se detuvo a ayudarla. Los pocos transeúntes que corrían bajo la tormenta la esquivaban como si fuera un obstáculo más, demasiado ocupados protegiendo sus propios trajes caros y sus dispositivos electrónicos. Emiliano no lo pensó 2 veces. Salió corriendo bajo la lluvia hacia donde estaba la mujer. Cuando llegó a su lado, vio que tenía el rostro contraído de dolor y que su pie descalzo sangraba, probablemente cortado por algún vidrio oculto bajo el agua. Ella lo miró con ojos verdes llenos de sorpresa y algo parecido a la vergüenza. ¿Está bien?, preguntó Emiliano, arrodillándose junto a ella sin importarle que sus pantalones se hundieran en un charco de agua sucia. «Mi tacón se rompió y creo que pisé algo», respondió ella, su voz temblorosa por el frío. «No puedo caminar. Llamé a mi chofer, pero está atrapado en el tráfico a 20 minutos de aquí». Emiliano miró alrededor buscando algún lugar donde ella pudiera refugiarse, pero todas las tiendas cercanas tenían las cortinas metálicas bajadas. La cafetería bajo cuyo toldo él había estado no abriría hasta las 9. La tormenta arreciaba cada vez más. «¿Hacia dónde necesita ir?», preguntó él. «Hay una farmacia a unas cuadras de aquí, en la esquina de la calle Libertador, con la avenida Central. Si pudiera llegar ahí, podría esperar a mi chofer bajo techo y conseguir algo para el pie». Emiliano calculó mentalmente. Eran aproximadamente 6 cuadras. 6 cuadras bajo una tormenta brutal, cargando a una desconocida, arruinando completamente cualquier posibilidad de presentarse a su entrevista en condiciones aceptables. Miró su reloj, 8:32. Podía dejarla ahí. Podía desearle suerte y correr hacia el edificio de Sterling and Partners para intentar secarse en el baño antes de la entrevista. Nadie lo culparía. Ella tenía un chofer en camino, un teléfono de última generación en la mano, ropa que probablemente costaba más que todo su guardarropa junto. Era evidente que pertenecía a ese mundo de privilegios donde los problemas siempre tenían solución. Pero Emiliano no había sido criado así. «Suba», dijo, dándole la espalda y agachándose. «La llevaré». «¿Qué? No puedo permitir que...» «Señorita, está sangrando. La lluvia no va a parar y usted no puede caminar. No hay tiempo para discutir». Ella dudó solo un segundo antes de aceptar. Se subió a la espalda de Emiliano, rodeando su cuello con los brazos. Él la sujetó firmemente por las piernas y comenzó a caminar bajo la tormenta, cada paso hundiendo sus zapatos en el agua que ya le llegaba a los tobillos. El peso de la mujer no era excesivo, pero después de 3 cuadras, los músculos de Emiliano comenzaron a arder. La lluvia le golpeaba el rostro con furia, obligándolo a entrecerrar los ojos para poder ver el camino. Su traje, el traje de su padre, que su madre había ajustado con tanto amor, estaba completamente arruinado. Podía sentir cómo el agua había penetrado cada fibra de la tela, cómo el cartón que cubría el agujero de su zapato se había deshecho convirtiéndose en una masa blanda bajo su pie. «Lo siento mucho», repetía la mujer cada pocos metros. «De verdad lo siento. Debería bajarme. Puedo intentar...» «No se disculpe», respondió Emiliano, su voz entrecortada por el esfuerzo. «Ya falta poco». Pero no faltaba poco. Las 6 cuadras bajo aquella tormenta se sentían como 6 kilómetros. El viento había aumentado su intensidad y arrastraba objetos que volaban peligrosamente cerca de ellos. Un paraguas destrozado pasó rozando la cabeza de Emiliano. Una bolsa de plástico se enredó momentáneamente en sus piernas, haciéndolo tropezar.
La mujer gritó asustada, aferrándose más fuerte a su cuello, pero él logró recuperar el equilibrio. «¿Cómo se llama?», preguntó ella, quizás intentando distraerse del dolor en su pie o de la culpa que evidentemente sentía. Emiliano Fuentes. «Yo soy Isabela». Emiliano asintió sin responder. Necesitaba conservar cada gramo de energía para seguir avanzando. Sus piernas temblaban. No sabía si por el frío o por el agotamiento. El agua helada había calado hasta sus huesos. Sentía los dedos de los pies entumecidos dentro de los zapatos empapados. Cuando finalmente llegaron a la farmacia en la esquina del Libertador con Central, Emiliano estaba al borde del colapso. Empujó la puerta de cristal con el hombro y entró tambaleándose. El aire acondicionado del local lo golpeó como una bofetada helada sobre su ropa mojada. La empleada detrás del mostrador los miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Dios mío, ¿qué les pasó?», exclamó la mujer, saliendo rápidamente de detrás del mostrador. Emiliano bajó cuidadosamente a Isabela en una de las sillas plásticas junto a la entrada. Solo entonces pudo ver con claridad la herida en su pie. Era un corte profundo de unos 3 centímetros que seguía sangrando. Isabela tenía el rostro pálido, probablemente por la combinación de dolor, frío y pérdida de sangre. «Necesita que le curen eso», dijo Emiliano señalando la herida. La empleada de la farmacia ya estaba buscando el botiquín de primeros auxilios. Isabela miraba a Emiliano con una expresión que él no supo interpretar. Sus ojos verdes brillaban con algo parecido a la incredulidad. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella en voz baja, mientras la empleada comenzaba a limpiar su herida. «No me conoces. Podrías haberme dejado ahí». Emiliano se miró a sí mismo. Su traje chorreaba agua, formando un charco en el piso de la farmacia. Su camisa, antes blanca e impecable, ahora era de un gris sucio salpicado de manchas de barro. Sus zapatos estaban destruidos, la suela del izquierdo se había despegado casi completamente, y su reloj marcaba las 9:10. «Mi madre siempre dice que el carácter de una persona se mide por cómo trata a quienes no pueden hacer nada por ella», respondió Emiliano. «Usted necesitaba ayuda. No hay mucho más que pensar». Isabela abrió la boca para decir algo, pero su teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla y respondió rápidamente. «Sí, ya estoy bien. Estoy en la farmacia del Libertador con Central. Alguien me ayudó». Hizo una pausa escuchando. «Sí, papá, un desconocido. Me cargó 6 cuadras bajo la tormenta. No lo conozco. Se llama Emiliano Fuentes». Otra pausa. «Está aquí conmigo». «Sí, ya puedes enviar a Roberto, estoy bien». «No, el pie solo necesita unos puntos probablemente. Te veo en casa». Colgó y miró a Emiliano con una sonrisa débil. «Mi padre estaba preocupado. Le dije que un extraño me había salvado de morir ahogada en las calles». «Exagera un poco», dijo Emiliano, intentando sonreír, aunque sentía que le castañeteaban los dientes. Miró su reloj de nuevo. 9:05. La entrevista era en 5 minutos. Incluso si la tormenta parara milagrosamente en ese instante, incluso si pudiera teletransportarse a las oficinas de Sterling & Partners, no había forma de que lo aceptaran viéndose como se veía. Había perdido su única oportunidad. 8 meses de búsqueda, 243 currículums enviados. Una sola entrevista después de tanto esfuerzo, y la había perdido cargando a una desconocida bajo la lluvia. «Tenías que estar en algún lado importante, ¿verdad?», preguntó Isabela, notando cómo él miraba obsesivamente su reloj. Emiliano suspiró. «Tenía una entrevista de trabajo. A las 9, en Sterling & Partners». El rostro de Isabela palideció aún más de lo que ya estaba. «Oh, no. ¿Por mi culpa vas a perder una entrevista en Sterling?» «No es su culpa. Fue mi decisión. Pero puedo explicarles. Puedo llamar y decir que...» «¿Y qué va a decirles? Que llegué tarde y empapado porque cargué a una mujer bajo la lluvia. Van a pensar que estoy loco o que inventé una excusa ridícula». Emiliano negó con la cabeza. «No se preocupe.
encontraré otra oportunidad. Pero ambos sabían que las oportunidades como esa no aparecían dos veces. «Emiliano», dijo Isabela, su voz quebrándose ligeramente. «Al menos déjame...» «Cuídese el pie», interrumpió él, caminando hacia la puerta. «Y tenga más cuidado con los tacones cuando llueve». Salió de la farmacia antes de que ella pudiera responder. La lluvia había disminuido a una llovizna suave, como si la tormenta se burlara de él después de haber destruido sus planes. Comenzó a caminar hacia la estación del metro, dejando un rastro de agua sucia con cada paso. No miró hacia atrás. A mitad de camino hacia la estación del metro, Emiliano se detuvo. Algo dentro de él se negaba a rendirse sin luchar. Había trabajado demasiado duro, había sacrificado demasiado, había soñado demasiado con este momento como para simplemente darse la vuelta e irse a casa derrotado. Quizás no lo aceptarían, quizás ni siquiera le permitirían entrar al edificio viéndose cómo se veía. Pero al menos habría intentado. Dio media vuelta y caminó hacia la Torre Meridian. El reloj marcaba las 9:23 cuando empujó las puertas de cristal del vestíbulo. El guardia de seguridad lo interceptó de inmediato, mirándolo con una mezcla de disgusto y sospecha. «¿A dónde cree que va?», preguntó, bloqueándole el paso con su cuerpo. «Tengo una entrevista en Sterling & Partners, piso 22». El guardia lo examinó de arriba a abajo. Emiliano era consciente de la imagen que proyectaba. Traje empapado y arrugado, zapatos destruidos, cabello pegado al cráneo, un charco de agua formándose a sus pies sobre el mármol inmaculado. «Sterling & Partners, con esa facha. Tuve un accidente en el camino. Si pudiera solo confirmar con recepción». El guardia soltó una risa despectiva, pero tomó su radio y habló en voz baja. Unos minutos después, hizo un gesto con la cabeza hacia los ascensores. «Piso 22, pero le advierto que va a perder su tiempo». Emiliano asintió y caminó hacia los ascensores dejando huellas húmedas sobre el mármol. Sentía las miradas de todos los que pasaban a su lado. Ejecutivos en trajes perfectos, secretarias con tacones que resonaban con autoridad. Repartidores que probablemente estaban mejor vestidos que él en ese momento. El ascensor tardó una eternidad en llegar al piso 22. Cuando las puertas se abrieron, Emiliano se encontró frente a una recepción impecable. Paredes de vidrio esmerilado, muebles de diseño minimalista y una recepcionista rubia que lo miró como si un animal callejero hubiera entrado a su territorio. «Disculpe, ¿puedo ayudarle?», preguntó, su tono dejando claro que la única ayuda que pensaba ofrecerle era mostrarle la salida. «Soy Emiliano Fuentes. Tenía una entrevista a las 9 con la directora de Recursos Humanos». La recepcionista verificó su computadora, sus uñas perfectamente manicuradas, tecleando con rapidez. «Fuentes. Ah, sí. Tenía una cita con la licenciada Viviana Montes hace...». Miró el reloj. 31 minutos. Me temo que la licenciada es muy estricta con la puntualidad. No sé si todavía querrá... ¿Quién es este?». La voz cortó el aire como un cuchillo. Emiliano se giró y vio a una mujer de unos 40 años caminando hacia ellos. Todo en ella irradiaba autoridad y desdén. El traje sastre color burdeos, que probablemente costaba lo que su madre ganaba en 3 meses. Los tacones de 10 centímetros que resonaban como martillazos sobre el piso de mármol. El peinado impecable, sin un solo cabello fuera de lugar. Las joyas discretas, pero evidentemente caras, en sus orejas y muñeca. «Es el candidato de las 9, licenciada», respondió la recepcionista. «Emiliano Fuentes». Viviana Montes se detuvo a 2 metros de Emiliano y lo examinó como si fuera un insecto particularmente desagradable que hubiera encontrado en su ensalada. «¿Este es el candidato de la universidad pública?», preguntó sin molestarse en dirigirse directamente a él. «¿El que supuestamente tiene el mejor promedio de su generación?». «Sí, licenciada». Viviana caminó lentamente alrededor de Emiliano, como un tiburón rodeando a su presa. Él permaneció inmóvil,
sintiendo cómo el agua seguía goteando de su ropa y su dignidad se evaporaba con cada segundo. «Señor Fuentes», dijo finalmente deteniéndose frente a él, «¿tiene idea de cuántos candidatos solicitan una entrevista en Sterling & Partners cada mes?» «No, señora. Más de 3.000. 3.000 personas con títulos de las mejores universidades del mundo. Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, MIT». Hizo una pausa dramática. «¿Y de esos 3.000, sabe cuántos conseguimos entrevistar?» «No, señora. 20. 20 personas que han demostrado ser excepcionales en todo sentido. Y usted, un graduado de una universidad pública cuyo nombre ni siquiera aparece en los rankings internacionales, de alguna manera consiguió una de esas 20 entrevistas». Emiliano sintió un destello de esperanza. Quizás ella reconocía su mérito, quizás. «¿Y qué hace con esa oportunidad única?», continuó Viviana, su voz elevándose. «Llega media hora tarde, empapado, sucio, oliendo a alcantarilla, con zapatos que parecen haber sido masticados por un perro callejero. Sacó de su bolsillo el currículum de Emiliano, el mismo que él había entregado semanas antes, y lo sostuvo frente a su rostro. Promedio de 9.8, primer lugar de su generación, participante en competencias nacionales de análisis financiero». Arrugó el papel lentamente, deliberadamente. «¿De qué sirven todos estos números si ni siquiera puede llegar a tiempo a una entrevista?» Dejó caer el currículum arrugado al suelo mojado, donde inmediatamente comenzó a absorber el agua sucia que goteaba de los zapatos de Emiliano. «Señora, si me permite explicar...» «¿Explicar qué?», interrumpió ella con una risa cruel. «¿Que el autobús se retrasó? ¿Que la lluvia lo sorprendió? ¿Que el perro se comió su paraguas? Se acercó más, tanto que Emiliano podía oler su perfume caro mezclado con el aroma de su propio fracaso. Las personas exitosas no dan excusas, señor Fuentes. Las personas exitosas encuentran soluciones. Las personas exitosas llegan una hora antes para evitar imprevistos. Tuve que ayudar a... ¿Cree que Sterling & Partners contrata mendigos?» La pregunta resonó en el vestíbulo, haciendo que varios empleados que pasaban giraran la cabeza. «Mírese, es exactamente lo que esperaba de alguien de su procedencia». La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de todo el desprecio que podía contener. Emiliano sintió como algo se quebraba dentro de él. No era solo la humillación pública, no era solo la oportunidad perdida. Era la forma en que ella había pronunciado esa palabra. Procedencia, como si el lugar donde había nacido, la escuela donde había estudiado, el barrio donde vivía, fueran enfermedades contagiosas de las que ella necesitaba protegerse. «Con todo respeto, señora», dijo, su voz sorprendentemente firme, «mi procedencia incluye trabajar desde los 14 años mientras mantenía las mejores calificaciones de mi escuela. Mi procedencia incluye cuidar a mi madre enferma mientras completaba una carrera universitaria. Mi procedencia incluye ganar 3 competencias nacionales compitiendo contra estudiantes de universidades privadas con el doble de recursos. Si eso no es suficiente para Sterling & Partners, entonces quizás esta no es la empresa para mí». El silencio que siguió fue absoluto. La recepcionista tenía la boca abierta. 2 empleados que habían estado fingiendo revisar documentos cerca de la entrada se quedaron completamente inmóviles. Viviana Montes parpadeó varias veces, como si no pudiera creer que aquel hombre empapado y sucio hubiera tenido la audacia de responderle. «¿Cómo se atreve?». Su voz había bajado a un susurro peligroso, lo cual era de alguna manera más aterrador que sus gritos. «¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe cuántas carreras he destruido con una sola llamada telefónica? Sé que es la directora de recursos humanos de una empresa prestigiosa», respondió Emiliano, «y sé que acaba de humillar públicamente a un candidato por circunstancias fuera de su control, en lugar de al menos escuchar su explicación». «Seguridad», dijo Viviana sin apartar los ojos de él. «Acompañen a este caballero a la salida». 2 guardias aparecieron de inmediato, flanqueando a Emiliano. Él,
No opuso resistencia. Simplemente se agachó, recogió su currículum arrugado y mojado del suelo y lo guardó en su carpeta empapada. «Una última cosa, señora», dijo mientras los guardias lo tomaban de los brazos. «Llegué tarde porque me detuve a cargar a una mujer herida 6 cuadras bajo la tormenta. Se había cortado el pie y no podía caminar. Supongo que debí haberla dejado tirada en la calle para llegar puntual a esta entrevista. Eso habría sido lo que hace una persona exitosa, ¿verdad? Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas». No esperó su respuesta. Se dejó escoltar hacia los ascensores, sintiendo las miradas de todos los empleados clavadas en su espalda. Algunos lo miraban con desprecio, otros con curiosidad y unos pocos, quizás, con algo parecido a la admiración. El trayecto a casa fue una tortura silenciosa. Emiliano se sentó en el último asiento del metro, ignorando las miradas de los otros pasajeros que se alejaban de él como si estuviera contagioso. Su ropa había pasado de empapada a húmeda y ahora despedía ese olor característico a tela mojada que no termina de secarse. Llegó a su barrio pasadas las 11 de la mañana. El sol había salido tímidamente entre las nubes, como burlándose de la tormenta que había destruido sus sueños apenas 2 horas antes. Caminó las 8 cuadras desde la parada del autobús hasta su departamento con la cabeza baja, evitando las miradas de los vecinos que lo conocían desde niño. Cuando abrió la puerta, encontró a su madre sentada en el pequeño sofá remendado, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos llenos de una esperanza que le rompió el corazón. «Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás...?» «No me dieron el trabajo, mamá». Las palabras salieron como piedras de su boca. Se dejó caer en la silla junto a su madre, sin importarle que su ropa húmeda manchara el tapizado. Doña Carmen lo miró en silencio durante un momento, procesando la información. «¿Qué te pasó? ¿Por qué estás todo mojado y sucio?» Emiliano le contó todo. La tormenta, la mujer con el tacón roto, las 6 cuadras cargándola bajo la lluvia, la llegada tardía, la humillación pública. Cada palabra que Viviana Montes había pronunciado, cada mirada de desprecio, cada segundo de aquella experiencia que había querido olvidar desde el momento en que salió de aquel edificio. Cuando terminó, su madre permaneció en silencio. Luego, lentamente, extendió su mano áspera y tomó la de su hijo. «Emiliano», dijo, su voz suave pero firme, «¿sabes cuándo supe que ibas a ser un hombre extraordinario?» Él negó con la cabeza, incapaz de hablar. «Tenías 7 años, ibas caminando a la escuela y encontraste un perro atropellado en la calle. Llegaste tarde a clases porque te quedaste con ese perro hasta que encontraste a alguien que pudiera ayudarlo. La maestra te regañó frente a todos tus compañeros. Y cuando llegaste a casa llorando, no era por el regaño, era porque no sabías si el perro había sobrevivido». Doña Carmen apretó la mano de su hijo. «Hoy hiciste lo mismo, y esa mujer, quien quiera que sea, va a recordar por el resto de su vida que un extraño la cargó bajo la lluvia sin pedir nada a cambio. Eso vale más que cualquier trabajo en cualquier empresa del mundo». «Pero mamá, era nuestra oportunidad. Podría haber ganado suficiente para que dejaras de trabajar, para que pudiéramos mudarnos a un lugar mejor, para que...» «Hijo», interrumpió ella, «prefiero vivir en este departamento el resto de mi vida sabiendo que crié a un hombre bueno, que vivir en una mansión sabiendo que crié a alguien capaz de dejar a una mujer herida tirada en la calle». Emiliano sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. No había llorado desde el funeral de su abuela. Hacía 6 años, pero en ese momento, en aquel pequeño departamento, con goteras y paredes manchadas de humedad, sosteniendo la mano áspera de su madre, dejó que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en mucho tiempo. «Algo bueno va a salir de todo esto»,
dijo doña Carmen, acariciando el cabello mojado de su hijo. No sé qué ni cuándo, pero lo sé. Las buenas acciones siempre encuentran su camino de regreso. Al otro lado de la ciudad, en una mansión de 3 pisos ubicada en la zona más exclusiva, Isabella Blackwood se encontraba sentada en el consultorio privado del médico familiar mientras éste terminaba de suturar la herida en su pie. La habitación parecía más un spa de lujo que un consultorio médico, con paredes revestidas de madera de roble, iluminación cálida y un sillón de cuero italiano donde ella descansaba con la pierna elevada. Fueron 4 puntos, dijo el doctor Martínez, un hombre canoso de 60 años que había atendido a la familia Blackwood durante 3 décadas. Nada grave, pero debe evitar apoyar el pie durante al menos una semana. Gracias, doctor, respondió Isabella, aunque su mente estaba claramente en otro lugar. Desde que había llegado a casa, no podía dejar de pensar en el joven que la había cargado bajo la tormenta. Emiliano Fuentes. Recordaba cada detalle de aquel encuentro. Sus ojos oscuros, llenos de determinación, la forma en que se había arrodillado en un charco sin dudarlo, cómo había rechazado sus disculpas con una sencillez desarmante, aquella frase sobre medir el carácter de las personas. La puerta del consultorio se abrió y entró Augusto Blackwood, fundador y presidente ejecutivo de Blackwood Capital, la firma de inversiones más poderosa del país. A sus 63 años conservaba una presencia imponente, 1,85 m de altura, cabello plateado peinado hacia atrás, traje gris Oxford que costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. Pero en este momento, su expresión era la de cualquier padre preocupado. «¿Cómo está?», preguntó al doctor, aunque sus ojos estaban fijos en su hija. «Perfectamente, señor Blackwood. Solo necesita reposo». Augusto asintió y despidió al médico con un gesto. Una vez que estuvieron solos, se sentó junto a Isabella y tomó su mano. «Me diste un susto tremendo», dijo, su voz grave suavizada por la preocupación. «Cuando llamaste diciendo que estabas herida en medio de la tormenta». «Estoy bien, papá. Gracias a ese joven que me ayudó». «Emiliano Fuentes», dijo Augusto, pronunciando el nombre como si lo estuviera grabando en su memoria. «Me lo mencionaste por teléfono. Cuéntame exactamente qué pasó». Isabella relató la historia completa. La tormenta repentina, el tacón roto, la caída, el dolor del corte, cómo nadie se detuvo a ayudarla excepto aquel joven empapado que apareció de la nada. Describió cómo él la había cargado 6 cuadras bajo la lluvia torrencial, cómo se había negado a dejarla a pesar de sus protestas, cómo había descubierto que tenía una entrevista de trabajo que seguramente había arruinado por ayudarla. «¿Una entrevista?», preguntó Augusto, frunciendo el ceño. «¿Dónde?» «Sterling and Partners». Augusto Blackwood conocía bien a Sterling and Partners. Era una de las firmas de consultoría que regularmente intentaba hacer negocios con Blackwood Capital, sin mucho éxito. También conocía su reputación de elitismo extremo y prácticas de contratación que él personalmente consideraba arcaicas y clasistas. ¿Y qué pasó con la entrevista? No lo sé exactamente, pero cuando se fue de la farmacia eran casi las 9:30. Llegó tardísimo, papá, y estaba completamente empapado, cubierto de lodo. No había manera de que lo aceptaran en ese estado. Augusto permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la información. Algo en aquella historia había despertado su interés. En su mundo, donde todos querían algo, donde cada sonrisa ocultaba una agenda y cada favor venía con precio, la idea de que alguien sacrificara su oportunidad de trabajo por ayudar a una desconocida resultaba casi inconcebible. «¿Él sabía quién eras?», preguntó finalmente. «No, no tuve oportunidad de decirle mi apellido, solo le dije que me llamaba Isabella. ¿Y no pidió nada a cambio? ¿Ni siquiera un número de teléfono o alguna forma de contactarte?» «Nada, papá.
Cuando terminaron de curarme el pie en la farmacia, intenté ofrecerle dinero, darle las gracias de alguna manera, pero él simplemente dijo que me cuidara y se fue. Ni siquiera miró hacia atrás. Augusto Blackwood había construido un imperio evaluando personas. En 40 años de negocios, había desarrollado un instinto casi infalible para detectar motivaciones ocultas, ambiciones disfrazadas de generosidad, intereses camuflados de bondad, y cada palabra que su hija pronunciaba sobre aquel joven despertaba algo que rara vez sentía: curiosidad genuina. «Patricia», llamó, y su asistente personal apareció en la puerta en menos de 3 segundos. «Necesito que investigues a una persona, Emiliano Fuentes. Tenía una entrevista esta mañana en Sterling & Partners. Quiero saber todo sobre él. Dónde vive, dónde estudió, historial laboral, situación familiar, todo. Lo quiero en mi escritorio en 2 horas. Sí, señor Blackwood. Papá», dijo Isabela sorprendida. «¿Qué vas a hacer?» Augusto se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados de su mansión. «En mi vida he conocido a miles de personas, Isabela. Políticos, empresarios, celebridades, genios. Y si hay algo que he aprendido es que el carácter verdadero de una persona solo se revela cuando cree que nadie importante está mirando». Se volvió hacia su hija. «Ese joven creyó que estaba ayudando a una mujer cualquiera. No sabía que eras mi hija. No esperaba ninguna recompensa. Simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó, sacrificando probablemente la oportunidad más importante de su vida». «¿Y eso qué significa?». Augusto sonrió, una sonrisa que Isabela conocía muy bien. Era la sonrisa que su padre ponía cuando había encontrado algo valioso que nadie más había visto. «Significa que quiero conocer a Emiliano Fuentes». El informe llegó al escritorio de Augusto Blackwood exactamente 93 minutos después de su solicitud. Patricia, su asistente de 20 años, había superado sus propias expectativas. El documento de 42 páginas contenía cada detalle disponible sobre la vida de Emiliano Fuentes, desde su certificado de nacimiento hasta sus calificaciones universitarias. Augusto se reclinó en su silla de cuero y comenzó a leer. Emiliano Fuentes Mendoza, 24 años, nacido en el Hospital General del Distrito Sur, una de las zonas más empobrecidas de la ciudad. Padre desconocido, aunque los registros indicaban que había abandonado a la familia cuando el niño tenía 9 años. Madre, Carmen Mendoza, 52 años, trabajadora de limpieza con 3 empleos simultáneos durante la mayor parte de su vida adulta. El informe detallaba la trayectoria educativa de Emiliano con minuciosidad. Escuela primaria pública número 47, donde había sido el mejor estudiante de su generación, a pesar de que el edificio carecía de calefacción y los libros de texto tenían 15 años de antigüedad. Secundaria técnica estatal, donde además de mantener el primer lugar académico, había comenzado a trabajar como empacador en un supermercado para ayudar con los gastos familiares. Pero fue la sección universitaria la que realmente capturó la atención de Augusto. Emiliano había sido admitido en la Universidad Estatal con una beca completa por mérito académico, una de las 30 otorgadas anualmente entre más de 10.000 solicitantes. Durante los 4 años de carrera, había mantenido un promedio de 9.8 sobre 10, el más alto de la Facultad de Administración de Empresas en los últimos 23 años. Había ganado 3 competencias nacionales de análisis financiero, derrotando a equipos de universidades privadas con presupuestos 100 veces mayores. Su tesis sobre optimización de carteras de inversión en mercados emergentes había sido publicada en 2 revistas académicas internacionales. Y todo esto mientras trabajaba entre 30 y 40 horas semanales dando tutorías particulares para pagar los gastos que la beca no cubría. El informe también incluía una sección sobre la entrevista fallida en Sterling & Partners. Patricia
Había conseguido acceso a las notas internas del Departamento de Recursos Humanos, donde Viviana Montes había escrito: candidato completamente inaceptable. Llegó 30 minutos tarde, en condiciones deplorables, con evidente falta de respeto por la empresa y el proceso de selección. Se mostró arrogante e insubordinado cuando se le confrontó. Rechazado permanentemente. Agregar a lista negra. Augusto leyó esas líneas 3 veces. Conocía a Viviana Montes, de eventos sociales. La había escuchado presumir de su enfoque implacable en recursos humanos, de cómo había convertido a Sterling and Partners en una empresa solo para élites. Siempre le había parecido una mujer desagradable, pero competente en su trabajo. Ahora se preguntaba cuántas personas valiosas habría descartado con sus prejuicios disfrazados de estándares. La última parte del informe contenía información financiera. La madre de Emiliano ganaba el equivalente a $700 mensuales combinando sus 3 trabajos. El alquiler de su departamento de 40 metros cuadrados consumía casi la mitad de ese ingreso. No tenían ahorros, no tenían propiedades, no tenían red de seguridad de ningún tipo. Augusto cerró el informe y permaneció inmóvil durante varios minutos, mirando por la ventana de su oficina en el piso 52 de la Torre Blackwood. Desde aquella altura, la ciudad parecía un tablero de juego donde él movía las piezas a su antojo. Había construido un imperio de $200.000 millones partiendo de la pequeña ferretería que su padre había fundado 50 años atrás. Había multiplicado cada peso invertido por 1000. Había creado empleos para 40.000 personas. Había destruido competidores, absorbido empresas, moldeado industrias enteras. Y en todos esos años nunca había encontrado a alguien como Emiliano Fuentes. No por su inteligencia, aunque claramente era excepcional. No por sus logros académicos, aunque eran impresionantes, sino por algo mucho más raro y valioso: integridad inquebrantable bajo presión. Augusto había visto a ejecutivos con sueldos de 7 cifras mentir, robar y traicionar por un ascenso. Había visto a directores de empresas pisotear a quien fuera necesario para alcanzar sus metas. Había visto a personas aparentemente decentes transformarse en monstruos cuando creían que nadie importante estaba observando. Y aquí estaba este joven que, sin saber que la mujer herida era la hija del hombre más rico del país, había sacrificado su única oportunidad de trabajo por ayudarla. Tomó el teléfono de su escritorio. «Patricia, consígueme el número personal de Emiliano Fuentes y prepara la sala de conferencias del piso ejecutivo para mañana a las 10 de la mañana. Vamos a tener un invitado especial». «¿Debo informar al Departamento de Recursos Humanos, señor?» «No, esto lo manejo yo personalmente». Colgó el teléfono y volvió a abrir el informe, deteniéndose en una fotografía de Emiliano tomada durante una de sus competencias académicas. El joven sostenía un trofeo con una sonrisa genuina, rodeado de compañeros que lo miraban con admiración evidente. En el margen del informe, Augusto escribió una sola palabra: diamante. Habían pasado 2 días desde la entrevista fallida cuando el teléfono de Emiliano sonó a las 8 de la mañana. El número no aparecía en su lista de contactos, pero tenía el prefijo del distrito financiero. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que quizás Sterling and Partners había reconsiderado su decisión. Luego, recordó las palabras de Viviana Montes y su currículum arrugado flotando en el charco de agua sucia. «Bueno», contestó, intentando que su voz no traicionara ninguna esperanza. «Emiliano Fuentes». La voz al otro lado era femenina, profesional, con ese tono perfectamente modulado de las secretarias ejecutivas. «Sí, soy yo. Le llamo de parte del señor Augusto Blackwood, presidente de Blackwood Capital. El señor Blackwood desea reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas centrales. ¿Estaría disponible?» Emiliano se quedó completamente inmóvil. Blackwood Capital.
Todo el mundo conocía ese nombre. Era la firma de inversiones más grande del país, dueña de participaciones en bancos, aerolíneas, cadenas de hoteles, empresas de tecnología. Augusto Blackwood aparecía regularmente en las listas de las personas más ricas e influyentes del continente. Disculpe, ¿dijo Blackwood Capital? Así es. El señor Blackwood ha expresado interés personal en conocerlo. ¿Puedo confirmar su asistencia? Sí, por supuesto. Pero, ¿puedo preguntar de qué se trata? El señor Blackwood prefiere discutir los detalles en persona. Le enviaré la dirección y los datos de acceso al edificio por mensaje de texto. Por favor, llegue 15 minutos antes para el proceso de registro en recepción. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Gracias. Hasta mañana entonces, señor Fuentes. La llamada terminó y Emiliano se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraterrestre. Su madre, que había estado preparando el desayuno en la pequeña cocina, asomó la cabeza por la cortina. ¿Quién era, hijo? No lo vas a creer, mamá. Durante las siguientes 24 horas, Emiliano alternó entre la confusión absoluta y la ansiedad paralizante. Pasó horas intentando averiguar qué conexión podría existir entre él y el presidente de la firma de inversiones más poderosa del país. Revisó sus solicitudes de empleo, pero nunca había enviado nada a Blackwood Capital. Sabía que estaban muy por encima de su liga, que requerían años de experiencia en Wall Street o la City de Londres, maestrías en las mejores universidades del mundo, conexiones familiares que él jamás tendría. La noche antes de la reunión, doña Carmen se sentó junto a él en el pequeño sofá. «¿Estás nervioso?» No era una pregunta. «Mamá, no entiendo qué está pasando. El hombre más rico del país quiere verme. A mí. No tiene sentido. ¿Recuerdas lo que te dije después de lo de Sterling and Partners? Que las buenas acciones siempre encuentran su camino de regreso». Doña Carmen sonrió y asintió lentamente. «Quizás este sea el camino, hijo». A las 8 de la mañana del día siguiente, Emiliano ya estaba despierto y vestido. No tenía otro traje. El de su padre había quedado arruinado sin posibilidad de recuperación después de la tormenta. Pero su madre había trabajado un milagro con lo que tenían. Había encontrado un pantalón de vestir negro en una tienda de segunda mano que le quedaba casi perfecto, y había combinado esto con una camisa celeste que un vecino le había regalado y una corbata azul marino que ella misma había confeccionado con tela comprada en el mercado. «No es un traje de diseñador», dijo doña Carmen, ajustando la corbata de su hijo, «pero te ves como el profesional que eres». El viaje hacia la Torre Blackwood tomó 1 hora 45 minutos. Emiliano salió con tiempo de sobra, obsesionado con no repetir el desastre de Sterling and Partners. Esta vez el cielo estaba despejado, sin una sola nube que amenazara con arruinar sus planes. La Torre Blackwood era el edificio más alto de la ciudad, 70 pisos de cristal azulado que reflejaban el cielo como un espejo gigante. La entrada era incluso más impresionante que la de Sterling and Partners, un vestíbulo de triple altura con suelos de mármol blanco, una cascada artificial de 10 metros de altura y obras de arte que probablemente valían millones. Se presentó en recepción exactamente 20 minutos antes de la hora acordada. A diferencia de su experiencia anterior, aquí lo trataron con respeto inmediato. El guardia de seguridad le dio la bienvenida por su nombre. Una recepcionista lo guió hacia un ascensor privado y una asistente ejecutiva lo esperaba en el piso 52 con una sonrisa genuina. «Señor Fuentes, bienvenido a Blackwood Capital. El señor Blackwood lo recibirá en unos minutos. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras espera?» «Agua, por favor». Lo guiaron hacia una sala de espera que parecía sacada de una revista de arquitectura. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. El mobiliario era elegante pero sobrio, diseñado para impresionar sin intimidar. En las paredes colgaban fotografías de Augusto Blackwood junto a presidentes, primeros ministros,
premios Nobel. Emiliano intentó controlar su respiración mientras esperaba. Todavía no tenía idea de por qué estaba ahí, pero algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A las 10 en punto, la puerta de la oficina principal se abrió y Patricia asomó la cabeza. «El señor Blackwood lo espera, señor Fuentes». Emiliano se levantó, alisó su camisa por enésima vez y caminó hacia la oficina. Lo que encontró al otro lado de la puerta lo dejó momentáneamente sin aliento. No era solo una oficina, era un espacio que ocupaba toda una esquina del piso 52, con ventanales en 2 direcciones que ofrecían vistas de la ciudad y las montañas en la distancia. Estantes de caoba repletos de libros cubrían una pared. En la otra, docenas de fotografías y reconocimientos contaban la historia de 4 décadas de éxito empresarial. Y sentado detrás de un escritorio de madera maciza, que probablemente era más antiguo que la ciudad misma, estaba Augusto Blackwood. El hombre se levantó cuando Emiliano entró y caminó hacia él con la mano extendida. A pesar de sus 63 años, se movía con la energía de alguien mucho más joven. Sus ojos grises examinaban a Emiliano con una intensidad que hacía sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. «Emiliano Fuentes», dijo, estrechando su mano con firmeza. «Gracias por venir. Toma asiento, por favor». «Gracias por la invitación, señor Blackwood, aunque debo admitir que no entiendo por qué estoy aquí». Augusto sonrió mientras regresaba a su silla. «Directo al punto. Me gusta. Demasiadas personas en este mundo pierden tiempo con rodeos y formalidades vacías». Hizo una pausa. «¿Reconoces este nombre? ¿Isabela?» Emiliano frunció el ceño tratando de conectar los puntos. ¿Isabela? De pronto, la imagen de aquella mujer bajo la lluvia apareció en su mente. Los ojos verdes, el vestido azul empapado, el pie sangrando. «¿La mujer de la tormenta?» «La mujer de la tormenta», repitió Augusto. «Mi hija». El silencio que siguió fue absoluto. Emiliano sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La mujer que había cargado 6 cuadras bajo la lluvia, por la que había perdido su entrevista en Sterling & Partners. La desconocida que había dejado en aquella farmacia sin siquiera voltear a verla, era la hija del hombre más poderoso del país. «Yo no sabía», balbuceó. «Ella solo me dijo su nombre, nunca mencionó». «Lo sé», interrumpió Augusto, levantando una mano. «Eso es precisamente lo que me interesa. Isabela me contó todo lo que pasó ese día, cómo se cayó en la calle con el pie herido, cómo docenas de personas pasaron junto a ella sin detenerse, cómo tú apareciste de la nada, te arrodillaste en un charco de agua sucia y te ofreciste a cargarla bajo la tormenta, sin saber quién era, sin esperar nada a cambio. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Eso es lo que tú crees. Pero yo llevo 40 años observando a personas y te puedo asegurar que la mayoría habría seguido caminando. Especialmente si tenían una entrevista importante a la que llegar». Emiliano bajó la mirada. «Sobre eso, supe que llegaste tarde a Sterling & Partners por ayudar a mi hija, y también supe cómo te trataron ahí». Augusto sacó una carpeta de su escritorio y la abrió. «Viviana Montes escribió que fuiste arrogante y irrespetuoso, que llegaste en condiciones deplorables, demostrando falta de seriedad». Intenté explicarle lo que había pasado, pero no me dejó hablar. «Lo sé, y por eso hice mi propia investigación». Augusto empujó la carpeta hacia Emiliano. «Universidad estatal, promedio más alto en 23 años, 3 competencias nacionales ganadas, 2 publicaciones académicas. Todo esto mientras trabajabas 40 horas semanales para ayudar a tu madre». Emiliano miró la carpeta sin tocarla, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y orgullo. «Señor Blackwood, aprecio que haya investigado mi historia, pero si esto es algún tipo de compensación por ayudar a su hija, no es necesario. Lo que hice no fue por esperar algo a cambio». Augusto se reclinó en su silla y cruzó las manos sobre su estómago. «Lo sé, y esa es exactamente la razón por la que quiero ofrecerte un trabajo». «¿Un trabajo?».
Blackwood Capital tiene un programa de formación ejecutiva. 18 meses de rotación por todos los departamentos de la empresa, trabajando directamente con los directores de cada área. Solo aceptamos a 5 personas por año. Normalmente vienen de Harvard, Wharton, INSEAD, esas instituciones. Hizo una pausa. Este año quiero que tú seas uno de esos 5. Emiliano no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué yo? Hay miles de candidatos más calificados, con mejores conexiones, de mejores universidades. Porque ninguno de ellos habría cargado a mi hija bajo la lluvia sabiendo que perdería su oportunidad de trabajo. Y porque, después de 40 años en este negocio, he aprendido que la integridad es la única cualidad que no se puede enseñar. Todo lo demás, las técnicas financieras, los modelos de análisis, las estrategias de inversión, eso se aprende. Pero el carácter viene de adentro. Augusto se levantó y caminó hacia la ventana. Además, tengo la teoría de que las mejores ideas vienen de personas que han tenido que luchar para llegar. Personas que conocen el valor real del dinero porque nunca lo tuvieron fácil. Señor Blackwood, no sé qué decir. Di que sí. El programa comienza en 2 semanas. El salario inicial es de $15,000 mensuales, con bonos por desempeño que pueden duplicar esa cantidad. $15,000 mensuales. Era más de lo que su madre ganaba en todo un año. Las semanas siguientes transcurrieron como un sueño del que Emiliano temía despertar. El día que llegó a casa y le contó a su madre la noticia, doña Carmen se quedó tan inmóvil que él pensó que le había dado un infarto. Luego, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas arrugadas y lo abrazó con una fuerza que no sabía que aún poseía. «Te lo dije, hijo», susurraba entre sollozos. «Te dije que las buenas acciones siempre encuentran su camino de regreso». El primer día en Blackwood Capital fue abrumador. Emiliano llegó 2 horas antes de lo necesario, tan aterrorizado de repetir la experiencia de Sterling & Partners que había dormido con la ropa puesta. El Departamento de Recursos Humanos le asignó un escritorio en el área de análisis financiero, le entregaron una laptop de última generación, un teléfono corporativo y una tarjeta de identificación que le permitía acceso a casi todas las áreas del edificio. Sus 4 compañeros del programa de formación ejecutiva eran exactamente lo que había imaginado. 2 graduados de Harvard, 1 de Stanford y 1 de la London School of Economics. Todos habían llegado con conexiones familiares. Todos hablaban varios idiomas. Todos tenían trajes que costaban más que el departamento donde Emiliano había crecido. Lo miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo cuando supieron que venía de una universidad pública estatal. Pero Emiliano estaba acostumbrado a ser subestimado. Lo había sido toda su vida. Durante las primeras semanas se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió a todos. Llegaba a las 6 de la mañana y no se iba hasta las 10 de la noche. Leía cada documento, analizaba cada reporte, hacía preguntas que revelaban una comprensión del negocio que normalmente tomaba años desarrollar. Los directores de área comenzaron a comentar sobre el nuevo chico del programa que parecía absorber información como una esponja. Su primera rotación fue en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones, bajo la supervisión de Roberto Vega, un director veterano de 53 años que había visto pasar a cientos de jóvenes promesas. La mayoría duraban unos meses antes de darse cuenta de que el trabajo real era muy diferente a lo que habían aprendido en las aulas de Harvard. Roberto le asignó a Emiliano la tarea de analizar una posible adquisición de una cadena de supermercados regionales. Era un proyecto menor, una prueba de fuego para ver cómo manejaba la presión. Le dio 3 semanas para completar el análisis. Emiliano lo entregó en 9 días, y no era solo un análisis superficial. Había descubierto irregularidades en los estados financieros que los auditores profesionales habían pasado por alto.
Había identificado activos ocultos que aumentaban el valor real de la empresa en un 23%. Había elaborado 3 escenarios diferentes de integración, cada uno con proyecciones financieras detalladas para los próximos 5 años. Roberto leyó el reporte 3 veces antes de llevarlo personalmente a la oficina de Augusto Blackwood. ¿De dónde sacaste a este chico?, preguntó, dejando el documento sobre el escritorio del presidente. De una tormenta, respondió Augusto con una sonrisa enigmática. La noticia del análisis de Emiliano se extendió rápidamente por los pasillos de Blackwood Capital. Los otros 4 miembros del programa de formación comenzaron a mirarlo de manera diferente. Ya no era el chico de la universidad pública que probablemente había entrado por algún favor. Era el analista que había detectado en 9 días lo que consultores externos no habían visto en 3 meses. Isabella Blackwood también escuchó las historias. Desde el incidente de la tormenta, había pensado frecuentemente en el joven que la había ayudado. Cuando su padre le contó que lo había contratado, sintió algo que no supo identificar. Alivio, quizás, o satisfacción de que la historia hubiera tenido un final justo. Un mes después del inicio del programa, decidió visitarlo. Emiliano estaba concentrado en su computadora cuando una sombra cayó sobre su escritorio. Levantó la vista y se encontró con aquellos ojos verdes que había visto por última vez bajo la lluvia torrencial. «Hola», dijo Isabella, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Me recuerdas?» «Isabella», respondió él, levantándose tan rápidamente que casi tiró su silla. «La mujer de la tormenta. La mujer que arruinó tu entrevista, querrás decir. La mujer cuyo pie herido me preocupó más que cualquier entrevista». Ella rió suavemente, y algo en ese sonido hizo que Emiliano sintiera un calor extraño en el pecho. «Quería agradecerte personalmente», dijo Isabella. «Nunca tuve la oportunidad de hacerlo bien aquella vez. Te fuiste antes de que pudiera siquiera invitarte un café. No era necesario ningún agradecimiento. Lo sé. Por eso es tan importante dártelo ahora». Se miraron durante un momento que pareció estirarse más allá del tiempo normal. Los compañeros de trabajo de Emiliano observaban la escena con expresiones de incredulidad. «¿Tienes planes para almorzar?», preguntó Isabella. «Iba a comer algo rápido en la cafetería del edificio. Conozco un lugar mejor. Sígueme». 6 meses después, el nombre de Emiliano Fuentes era conocido en cada piso de la Torre Blackwood. Sus análisis habían contribuido directamente a 3 adquisiciones exitosas que generaron más de $200 millones en valor para la empresa. Augusto Blackwood había comenzado a incluirlo en reuniones con inversores internacionales, presentándolo como uno de los talentos más prometedores de la firma. Pero no todos estaban felices con su ascenso meteórico. En un evento corporativo del sector financiero, organizado en el salón principal del Hotel Continental, las élites empresariales de la ciudad se reunían para celebrar los logros del año. Ejecutivos en trajes de $10,000 charlaban con copas de champán en mano, mientras sus esposas exhibían joyas que costaban más que casas completas. Emiliano asistió por primera vez como representante de Blackwood Capital. Se sentía ligeramente fuera de lugar entre tanta opulencia, pero Isabella lo acompañaba y su presencia lo hacía sentir más seguro. En los 6 meses desde su reencuentro, habían desarrollado una amistad que gradualmente se había transformado en algo más profundo. Augusto Blackwood observaba la relación entre su hija y su protegido con aprobación silenciosa. «Mira quién está aquí», susurró Isabella, señalando discretamente hacia la entrada del salón. Emiliano siguió su mirada y sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. Viviana Montes acababa de entrar del brazo de un ejecutivo de Sterling & Partners. Llevaba un vestido rojo que gritaba dinero y una expresión de superioridad que probablemente había nacido con ella. «Podemos irnos si quieres», dijo Isabella. No tengo nada de qué avergonzarme, pero el destino quiso que sus caminos se cruzaran antes de lo esperado.
Media hora después, mientras Emiliano conversaba con un grupo de inversores sobre las perspectivas del mercado asiático, una voz familiar cortó la conversación. Emiliano Fuentes se giró y encontró a Viviana Montes mirándolo con una expresión de incredulidad absoluta. Aparentemente alguien le había mencionado quién era el joven analista de Blackwood Capital que estaba causando tanto revuelo en el sector. «Licenciada Montes», respondió con una cortesía que no sentía. «Pero, ¿qué haces tú aquí?» Su tono era el mismo que habría usado si encontrara una cucaracha en su ensalada. «¿Trabajas en Blackwood Capital?» «Así es. Desde hace 6 meses. Imposible. Yo te agregué a la lista negra de Sterling. Nadie en el sector debería haberte contratado». Varios de los ejecutivos presentes intercambiaron miradas incómodas. El ambiente se había tornado repentinamente tenso. «Aparentemente el señor Blackwood no revisa las listas negras de Sterling», respondió Emiliano, manteniendo la calma. «Augusto Blackwood te contrató personalmente». La incredulidad en su voz había dado paso a algo parecido al pánico. «¿Por qué haría eso por alguien como tú?» «¿Alguien como yo?» Emiliano sintió que Isabella apretaba su mano, dándole fuerza. «Se refiere a alguien de universidad pública, alguien de procedencia humilde». Viviana abrió la boca para responder, pero otra voz intervino antes. «Se refiere a alguien con más talento e integridad de lo que ella podría reconocer si le dieran 1000 años». Augusto Blackwood había aparecido junto a ellos, su presencia imponente dominando inmediatamente el grupo. Viviana palideció visiblemente. «Señor Blackwood, yo no sabía que él trabajaba para mí». «Obviamente no, porque si lo hubieras sabido, probablemente habrías sido menos grosera». Augusto se volvió hacia los otros ejecutivos presentes. «Esta es la directora de Recursos Humanos de Sterling & Partners, quien hace 6 meses humilló públicamente a este joven por llegar tarde a una entrevista. Lo que ella no sabía era que había llegado tarde porque se detuvo a cargar a mi hija 6 cuadras bajo una tormenta, después de que ella se cortara el pie y no pudiera caminar». El silencio que siguió fue absoluto. El señor Fuentes llegó empapado, sucio, y sin embargo fue a la entrevista de todas formas. ¿Saben lo que hizo la licenciada Montes? Lo insultó frente a todo el personal, lo llamó mendigo, tiró su currículum al suelo mojado, lo agregó a una lista negra. Las miradas de los presentes se habían vuelto hacia Viviana, que parecía querer desaparecer. Lo que ella no evaluó, porque estaba demasiado ocupada juzgando su apariencia, fue su carácter. El mismo carácter que lo llevó a sacrificar su única oportunidad de trabajo por ayudar a una desconocida. El mismo carácter que lo ha convertido en el mejor analista que ha pasado por mi empresa en 20 años. Augusto dio un paso hacia Viviana. «Licenciada Montes, Sterling & Partners perdió a alguien extraordinario ese día y yo lo gané. Le sugiero que revise sus criterios de selección». Se alejó sin esperar respuesta, dejando a Viviana rodeada de miradas de desprecio y murmullos que la perseguirían durante meses. Emiliano sintió que algo se liberaba dentro de él. No era venganza lo que sentía, sino algo más parecido a la justicia. Después de todo, su madre siempre había tenido razón. Las buenas acciones encontraban su camino de regreso. 2 años después, Emiliano Fuentes se encontraba en la misma oficina del piso 52, donde había conocido a Augusto Blackwood por primera vez. Pero ahora no estaba sentado frente al escritorio como visitante. Estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies, mientras el sol del atardecer pintaba los edificios de tonos dorados. En su mano izquierda brillaba una alianza de matrimonio. Isabella y él se habían casado 3 meses antes en una ceremonia íntima que había sido noticia en todos los periódicos del país. La hija del magnate y el joven de universidad pública. La historia de amor que había comenzado bajo una tormenta y había florecido en los pasillos de una corporación. Doña Carmen había caminado hacia el altar del brazo de su hijo.
llorando lágrimas que contenían 40 años de sacrificio finalmente recompensado. Augusto Blackwood, en su discurso como padrino, había dicho que nunca había visto a nadie más digno de su hija. ¿Listo?, preguntó Augusto, entrando a la oficina con una carpeta bajo el brazo. Tan listo como puedo estar. Augusto colocó la carpeta sobre el escritorio. En la portada se leía: Nombramiento oficial, Director General de Operaciones, Blackwood Capital. «Sabes que esto no tiene nada que ver con que seas mi yerno», dijo Augusto sentándose en su silla. «La junta directiva votó unánimemente a tu favor. En 2 años has generado más valor para esta empresa que ejecutivos que llevan décadas aquí. Lo sé, y aprecio que nunca me hayas tratado diferente por mi relación con Isabela. Trato a las personas según lo que demuestran, no según quienes conocen. Eso lo aprendí de ti, irónicamente». Emiliano sonrió y firmó el documento. A los 26 años, se convertía en el director de operaciones más joven en la historia de Blackwood Capital. Esa noche, en el pequeño departamento que había comprado para su madre, en un barrio seguro y cómodo, Emiliano cenaba con las 2 mujeres más importantes de su vida. Doña Carmen había insistido en cocinar ella misma, preparando el mismo plato que servía en las ocasiones especiales cuando Emiliano era niño. Arroz con pollo y ensalada fresca, nada ostentoso, todo delicioso. Recuerdo cuando eras pequeño y me preguntabas por qué no podíamos vivir en una casa grande como las de la televisión, dijo doña Carmen, sirviendo más arroz en el plato de Isabela. Yo te decía que algún día tendrías todo eso y más. Y yo te creía, mamá, siempre te creí. Yo no te mentía, pero confieso que nunca imaginé que sería así. Miró a su nuera con cariño genuino. Ni que ganaría una hija tan maravillosa en el proceso. Isabela tomó la mano de la anciana. Usted crió al mejor hombre que he conocido. Eso la convierte en la suegra más valiosa del mundo. Después de la cena, mientras Isabela ayudaba a doña Carmen con los platos, Emiliano salió al pequeño balcón del departamento. La vista no era comparable a la de la Torre Blackwood, pero desde aquí podía ver las luces de su antiguo barrio a lo lejos. Las calles donde había crecido, las esquinas donde había esperado autobuses atestados, la parada donde había tomado el transporte aquel día de la tormenta. Pensó en todo lo que había cambiado desde entonces. El departamento con goteras había quedado atrás. Los zapatos con cartón en la suela eran un recuerdo. Las noches de incertidumbre sobre cómo pagar las cuentas ya no existían. Pero lo más importante, no había cambiado. Todavía era el mismo joven que se arrodillaba en charcos para ayudar a desconocidos. Todavía era el hijo de Carmen Mendoza, la mujer que le había enseñado que el carácter se mide por cómo tratamos a quienes no pueden hacer nada por nosotros. Todavía creía que las buenas acciones encuentran su camino de regreso. Isabela salió al balcón y se abrazó a él por la espalda. ¿En qué piensas? En todo el camino que recorrimos para llegar aquí. En todas las veces que pude haber tomado decisiones diferentes, pude haber dejado a una mujer herida bajo la lluvia y llegar puntual a mi entrevista en Sterling & Partners. Probablemente me habrían contratado. Estaría trabajando en una oficina del piso 22 en lugar del 52. Pero nunca me habrías conocido. Exacto, se giró para mirarla. Y esa es la lección, ¿no? Que las decisiones que tomamos cuando nadie importante está mirando son las que definen nuestro destino. Isabela lo besó suavemente. Mi padre tiene razón sobre ti. Eres la mejor inversión que ha hecho en su vida. Emiliano rió y la abrazó más fuerte, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer sobre la ciudad. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que, pasara lo que pasara, seguiría siendo el hombre que su madre había criado, el hombre que se detenía bajo la tormenta, el hombre que cargaba desconocidos 6 cuadras sin esperar nada a cambio. Porque al final, eso era lo único que realmente importaba. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo?
Cuéntanos en los comentarios tu historia de superación. Si esta historia satisfizo tu corazón, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna. Y si crees que el talento vale más que un título universitario, tienes que ver la historia de un hombre sin diploma que fue expulsado de un edificio corporativo, hasta que una satisfacción avasalladora ocurrió cuando todos descubrieron lo que él sabía hacer. Te espera aquí al lado.